Bien, entonces vamos a ver en este caso, como le mencioné, la independencia de las 13 colonias, ¿ok? ¿Cómo se conformaron esas colonias inglesas en territorio americano? ¿Ok? Se realizó más o menos entre el año 1607 como consecuencia de las persecuciones religiosas y las migraciones hacia lo que era Holanda o Países Bajos y América del Norte. O sea, dentro de la Gran Bretaña, por motivos religiosos, hubo persecución a varios grupos de personas, y estas migraron, tuvieron que salir del territorio británico y migraron en algunos casos a Holanda, lo que hoy es Países Bajos, como les mencioné, y en otros casos desembarcaron en las costas de América del Norte. ¿Okay? En 1620, un grupo de peregrinos puritanos, llamados posteriormente los Pilgrim Fathers, o los padres peregrinos, perseguidos por sus creencias, desembarcaron en el Mayflower y al llegar a América se sentaron, a América del Norte, ¿no? Me refiero, se sentaron cerca de Virginia, como ve aquí en el mapa, ¿no? Por ejemplo, en esta zona. Los primeros colonos británicos, ¿no? Desembarcaron cerca a las costas de Virginia, ¿ok? Lo que en ese caso, lo que llevó como consecuencia la fundación de la colonia de Plymouth. En el trayecto de viaje se reunieron para redactar un contrato que fijó las reglas de la futura comunidad, ¿no? Lo que se llamó el Pacto de Mayflower, que se convirtió en la primera legislación escrita de lo que fue posteriormente los Estados Unidos de América. Desde Plymouth partió la colonización de la Nueva Inglaterra, la considerada Nueva Inglaterra, que se llevó a cabo por puritanos, ¿no? En este periodo, el suceso más significativo fue la fundación de la Bahía de Massachusetts en 1630. Entre 1607 a 1732 se conformaron en total unas 13 colonias: Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Carolina del Norte, Delaware, Nueva Jersey, Pensilvania y lo que es actualmente Georgia. O sea, si comparamos, vamos a pedir a Google Maps ya que nos pueda brindar el mapa de los Estados Unidos de América. Entonces, si comparamos las principales 13 colonias con el país, ya, con lo que hoy es actualmente los Estados Unidos, es una porción ínfima. Rhode Island, Pensilvania, Delaware, Virginia, todo lo que es Virginia, Carolina, Georgia, o sea, ¿no? Lo que fue Nueva Jersey. O sea, si hablamos, si lo ponemos en perspectiva, el territorio que posteriormente fue colonizado por estos colonos ingleses, la porción es ínfima. Pero hay, por eso se le dice la colonización, bueno, se le dice, ¿no?, la independencia de las 13 colonias. O sea, ellos no es que fundaron Estados Unidos ahí, sino que ellos como ciudadanos británicos colonizaron estas tierras y eran una parte más de Inglaterra, solamente que fueron territorios a los que ellos pudieron acceder debido a las persecuciones que ellos sufrían en Gran Bretaña. Pero seguían siendo parte de la corona inglesa. ¿Ok? Entonces, si lo vemos, obviamente es una porción ínfima.
Posteriormente hubo colonizaciones, en este caso donde despojaron a los indígenas oriundos y también se llevaron gran parte del territorio de lo que fue México. ¿Okay? Eso fue lo que de alguna manera, en este caso, hizo que se extendiera el territorio de los Estados Unidos. Pero comparamos, como les vuelvo a decir, es una porción realmente ínfima estas 13 colonias. ¿Okay? Entonces, una vez que se conformaron las 13 colonias, ¿okay? Esas colonias tenían su propio gobierno y su propia Cámara de Representantes. O sea, cada una de las 13 tenía su propio gobierno y su propia Cámara, o sea, su propio ejecutivo, su propio legislativo, ¿no? Si lo queremos comparar con la actualidad. Eran elegidos por los colonos para administrar sus asuntos internos y sus relaciones con Londres, con la metrópoli. ¿Okay? Las colonias que gozaban de autonomía económica y también de autonomía religiosa, y solo se mantenían entre sí las necesarias relaciones comerciales. O sea, cada uno adoptaba su propia forma de gobierno, ¿okay? Pero lo único que las unía era en este caso lazos comerciales, nada más. Entonces, las colonias del norte se dedicaron al comercio y desarrollaron su economía en base a la producción de arroz, tabaco y algodón, haciendo uso de la mano de obra esclava. Entre las causas que explican el estallido del proceso de independencia de las 13 colonias, tenemos, primero, la guerra entre Inglaterra y Francia. La privilegiada situación de las 13 colonias cambió repentinamente en la Guerra de los 7 años, que sucedió entre los años de 1756 a 1763. Al finalizar este conflicto, las arcas del Tesoro británico quedaron casi vacías, a pesar del triunfo de Inglaterra y Prusia sobre Francia y Austria. ¿Ya? La política autoritaria del rey Jorge III, quien decidió aplicar nuevos impuestos a las colonias. O sea, ojo, si bien en este caso la metrópoli tenía todavía cierta influencia en las 13 colonias, ¿ok? Uno fue, ¿por qué en ese caso los problemas fiscales de la metrópoli podían afectar a las colonias y las colonias se administraban solas? O sea, no es que dependían de Londres. No, cada una se podía administrar por sí misma. Pero entonces, ¿pero por qué esto podía influenciar a los ellos si prácticamente en sí lo único que podían tener son relaciones económicas, nada más? Ya, lo que pasa es que al haber pocos ingresos fiscales, ¿ya? ¿De dónde la metrópoli podía sacar dinero para poder solventarse? De sus colonias, de sus estados. Entonces, ¿qué hacen? Son impuestos. Ok, tengo poca caja, entonces, ¿qué hago? Impuesto. Entonces, eso a las colonias les sonó a ruido, o sea, no les gustó, ¿no? Y eso fue eso fue el punto de inflexión para que las propias colonias decidieran independizarse. O sea, ya se molestaron mucho por nuevos impuestos, dijeron, bueno, si esto sigue así, entonces nos vamos a tener que, en este caso, independizar. Fue como que fue como que la piedra o la gota que rebalsó el vaso. La ley del timbre, o llamado Stamp Act. En marzo de 1765, el Parlamento inglés aprobó la llamada Ley del Timbre, que significa, o que obligaba en este caso, al uso del papel sellado y en todo tipo de documento público, jurídico o privado. Los colonos reaccionaron enérgicamente y se negaron a pagar impuestos alegando que habían sido impuestos por el Parlamento inglés, en el que no había, o sea, ellos no tenían representatividad. Las juntas coloniales solicitaron al Parlamento que derogara esta ley,
Y para dar fuerza a este pedido suspendieron la importación de mercancías británicas a la colonia. En marzo de 1766, el Parlamento decidió abolir el Stamp Act, pero conservó su derecho a las importaciones fiscales. Es decir, lo que pasa es así. El papel timbre es como el papel enmetado. O sea, es un papel tan igual que el otro, la única diferencia es solamente que lleva un sello. Entonces ¿qué hacía el Parlamento inglés? Ok, entonces yo te voy a poner este impuesto. O sea, tú tienes que llevar obligatoriamente, o sea, era obligatorio el uso de estos papeles. Entonces, yo te voy a poner un impuesto por el uso de este papel. Entonces, que en la práctica era sacarte un poquito más de dinero. Entonces, eso es lo que a las colonias no les gusta. Y es más, ¿no? Ellas abogan. Pero ¿cómo vas a poner impuestos? ¿Cómo tu parlamento me va a poner impuestos a mí y yo no tengo representatividad en ellos? O sea, yo no tengo gente que pueda velar por mis intereses. Por eso es que en este caso están en contra del impuesto, de esta ley. En este caso, y este paso que dieron las colonias, las 13 colonias, fue como una especie de imponer fuerza. Pero bueno, tú no quieres poner impuestos, ok, perfecto. Te dejo de comprar. Así dijeron. En pocas palabras fue eso. Te voy a dejar de comprar. Ya no te voy a comprar a ti, me cae. O sea, y tal fue, en este caso, podemos decir que tan importantes son en este caso las relaciones económicas de esas colonias con el Imperio Británico, que eso fue lo que esta medida de fuerza logró que el Parlamento inglés derogara la ley. O sea, los intereses comerciales de ellos con el Imperio Británico eran fuertes. Tanto es así que con una medida de fuerza hicieron que se derogara una ley. O sea, fue una victoria para ellos. Una victoria momentánea. Pero ahí donde ellos pudieron medir su fuerza. ¿Qué tan fuertes somos ante ellos? ¿Nos podemos imponer? Bueno, hagamos esto. Total, no perdemos nada. Porque obviamente no son ellos pues no solamente comercializaban con el imperio británico, también con otros imperios. Entonces se podían abastecer de las mercaderías que no le compraron a los británicos. Pero esa medida de fuerza fue tan importante, o sea, si bien fue una victoria momentánea, como vamos a ver posteriormente, pero sí fue importante para que ellos se convencieran de que podían, en este caso, tomar decisiones más audaces, si es que el momento lo ameritaba. Luego surgió la ley Townshend, la llamada Townshend Act, de 1767. El Parlamento inglés, a sugerencia del ministro de Hacienda, Charles Townshend, promulgó un conjunto de impuestos a algunos productos que los colonos importaban de Gran Bretaña, como por ejemplo el plano, el vidrio, la pintura, el papel y el té. Los colonos reaccionaron organizando un congreso en Nueva York en el año de 1767, donde se negaron a aceptar impuestos dictados desde Inglaterra, argumentando que allí carecían de representantes, ¿no? Lo que pasó con la ley de timbre, y llamaron a la población a boicotear productos ingleses, mientras que los comerciantes conformaron ligas de no importación de productos ingleses. Desde Boston, capital de Massachusetts, se lideró la oposición política a las reformas coloniales. O sea, era más impuestos. O sea, la victoria momentánea de la derogación de la ley de timbre hace que el Imperio Británico no se quede con las manos cruzadas. Ok, me ganaste una batalla, pero no la guerra. Entonces, volvieron nuevamente con más impuestos. Y esto provocó una reacción mayor en las colonias.
no querían, o sea, si ya había un desacuerdo con un impuesto, ponerles más era simplemente, en este caso, molestar más a la población, y no tanto a la población, pero sí más que todo a los privilegiados de las colonias, a la élite más que todo, ¿no? Porque ellos son los que serían más afectados pagando estos impuestos. Entonces, hubo esas revueltas, otros boicots a a los productos ingleses. O sea, no vamos a comprarles. Bueno, ¿me quieres poner más impuestos? Perfecto, no te voy a comprar más. Esa fue la decisión. Ya robustecida por la primera victoria en la derogación de la ley del timbre. Como vieron ahí que el Parlamento retrocedió, simplemente hicieron lo mismo, pero con más fuerza. Porque se sabía que tenían fuerza e influencia dentro del Imperio Británico. O sea, no se creían menores, no se creían inferiores al resto. Al contrario, tenían el punche económico para poder, en este caso, boicotear las importaciones de los productos ingleses. Y bueno, esto de alguna manera ya configura un conflicto entre las 13 colonias y el Imperio Británico. En 1770, la matanza de Boston, en dicha ciudad, una multitud protestó contra los impuestos. Tropas británicas disparan y matan a 5 colonos. A raíz de esto se revoca la ley de Townshend, pero se conservó el impuesto al té, el llamado Tea Pact. En 1773, el Parlamento inglés aprobó la ley del té, con el objetivo de salvar de la bancarrota a la Compañía Británica de las Indias Orientales. En respuesta a los colonos opositores, vestidos de indios Moshak, arrojaron al mar, en el puerto de Boston, el cargamento de té de 3 barcos ingleses. La corona inglesa envió tropas. O sea, ya vino el desacato continuo de los colonos británicos en América del Norte, bueno, envió tropas. O sea, esto de alguna manera fue, se puede decir como el acto emblema de lo que posteriormente van a ser las luchas, los conflictos por la independencia de las 13 colonias. Al año siguiente, el primer Congreso Continental, convocado por la Junta Colonial de Virginia, en septiembre de ese año en la ciudad de Filadelfia. La mayoría de los representantes no era separatista, buscaban que se respetase la autonomía de las colonias. O sea, de alguna manera es algo muy parecido a, a lo que ocurre, por ejemplo, en el proceso de independencia peruano, ¿no? Las élites son las que menos, o mejor dicho, las que más resistencia al cambio presentan, porque obviamente tienen situaciones de privilegio y no las quieren perder. Entonces ellos, no, yo quiero solamente que ellos nos dejen a nosotros administrarnos, nada más, pero seguimos siendo pinkies, o sea, seguimos siendo amigos, ¿no? Eso es lo que querían las élites. El rey, contrariamente a lo esperado, reclutó mercenarios para enviarlos contra los pueblos. O sea, el rey, o sea, no leyó la situación el rey Jorge III. Dice, bueno, me siguen desacatando, ok. Les mando más, a ver qué hacen. Cuando, o sea, lo que debe es, a través de sus emisarios en esas tierras, debe analizar el comportamiento de las élites. Si las élites no eran separatistas, ¿por qué hostilizar más o darles motivo a los separatistas para terminar el proceso? Ahí no hubo una buena lectura del rey. En el 14 de julio de 1776, en mayo, primero se reunió el segundo Congreso Continental en Filadelfia otra vez, creándose el Ejército Continental, siendo nombrado comandante y jefe del mismo George Washington. Jorge III respondió a las decisiones del Congreso con una proclama en la que califica de traidores y criminales a todos los dirigentes políticos americanos. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias, con excepción de la de Nueva York, que se abstuvo, declaran la independencia respecto a Inglaterra.
La comitiva encargada de elaborar el documento donde se declara la independencia estuvo a cargo de Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman, Robert Livingston y John Adams. Desde ese momento las luchas se intensificaron. El mando en las tropas británicas fue asumido por el general William Howe en reemplazo de Grey. Las batallas finales, los insurgentes lograron una batalla decisiva en Saratoga en el año de 1777. A partir de ese momento, contaron con la ayuda interesada, obviamente, de Francia, España y el Reino de Holanda, hasta que los ingleses capitularon tras ser derrotados en Yorktown. O sea, el Imperio Británico ya no solamente caído en ingresos fiscales, sino con un ejército debilitado, previamente capitula luego de ser derrotado en Yorktown. El Tratado de París es un tratado de paz de Versalles, firmado en noviembre de 1783, entre la Gran Bretaña, España, Francia y Holanda, reconoce la independencia de las colonias. La Constitución y República Federal se produjo en una convención reunida, en una convención constitucional reunida en Filadelfia en 1787. Se redactó la constitución que hasta la actualidad rige en lo que hoy es los Estados Unidos de América. Como dato, podemos tener en cuenta de que en ese caso Gran Bretaña en ese momento tenía 6.5 millones de habitantes y las colonias 2.5. O sea, por eso que eran tan fuertes económicamente. Pese a ser casi la tercera parte, los colonos no estaban representados en el Parlamento de Londres, lo que fue un gran error. O sea, tal vez un desdén de parte de la monarquía británica. No tenerlos, o sea, de alguna manera, no tener mejores relaciones con las élites dominantes de las 13 colonias hizo que en este caso al final los separatistas tuvieran más fuerza y el proceso de independencia de todas maneras se desarrolló tal cual lo vemos actualmente. Obviamente que, como vemos ahí, no es que solamente las 13 colonias fueron solitas, sino que tuvieron apoyo de otros imperios del momento, ¿no? Como el de España, como el de Holanda, como el de Francia. Por intereses comerciales, porque si esa fuerza económica hizo boicotear importaciones inglesas, ¿no? O sea, se ve que tiene fuerza económica para poder tener relaciones con otros imperios y establecer relaciones comerciales. Entonces, no era gratuito el apoyo, o no fue gratuito el apoyo de los otros imperios para que, en este caso, las 13 colonias se puedan separar definitivamente del Imperio Británico. Las reacciones contra las leyes que los perjudicaban no buscaban aún la independencia, sino participar de las decisiones. O sea, por eso le decía, en el caso de las élites, ya, ahí por ejemplo se puede decir, hay una similitud con el proceso de independencia peruano. Las élites son las más resistentes al cambio. Bien difícil que sean separatistas al inicio. Al final se dejan llevar por la corriente, porque ya era inexorable el cambio. Entonces se adecúan. O sea, sí, no sé si se han dado cuenta que normalmente, ¿quiénes son los que lideran al inicio los procesos separatistas? Suelen ser los que están excluidos. En nuestro caso, ¿quiénes fueron? Negros, indios. Los que estuvieron al frente de la batalla, los que se unieron a San Martín en su proceso libertador. En el caso de Estados Unidos, los separatistas, los, los de la élite que querían, no, querían solamente que les dieran autonomía económica, punto. Tuvo una autonomía ya, nada más. Es donde ahí se ve el error del rey Jorge III, no leyó la situación. Si hubiera permitido representación de las 13 colonias, mejores relaciones con la élite, es posible que ese proceso separatista hubiera demorado más tiempo. No digo que no se haya dado, sino que hubiese demorado más que lo que se produjo. Aquí, por ejemplo, en este proceso separatista
vía con nitidez la figura de George Washington, ¿no? Militar y acaudalado agricultor de Virginia desde los 20 años, cuando heredó las propiedades de sus padres. Había sido educado para ser un caballero educado en su comunidad. En este caso, sin embargo, las exenciones a que lo sometían las autoridades coloniales lo unieron a los movimientos de protesta. No es que fue algo, no fue un proceso, se puede decir, principista, sino que en este caso Washington, como otros ilustres representantes de este proceso de la independencia de las 13 colonias, de alguna manera también, o sea, vieron sus intereses. Si al ver en este caso eran sometidos a constantes leyes de impuestos, entonces se tuvo que unir a la causa separatista. Bueno, esto no va más. Necesitamos libertad administrativa económica. Entonces, nos tenemos que separar del Imperio Británico. Al final, los grupos de poder terminan de alguna manera uniéndose a la causa posteriormente. ¿Okay? Entonces, hasta aquí, en este caso, la sesión de historia universal. En 5 minutos nos vemos para los repasos correspondientes de ambas materias. Chao, chao.